Tenemos contacto en este momento y lo agradezco muchísimo con Mario Maldonado. Él es periodista, columnista del diario El Universal y director del portal El SEO. Con él queremos conversar justamente acerca de todo este asunto de las llamadas viviendas para el bienestar. Mario Maldonado, veíamos tu trabajo con detenimiento y tú afirmas que bajo la administración de Claudia Sheinbaum el Infonavit tiene la meta de construir 500,000 de viviendas de un total de 1 millón proyectadas para 2030. Y hablas de que entre enero y septiembre de 2025 el instituto adjudicó la primera ronda de 100,000 viviendas con una inversión de 50,000 millones de pesos. Aquí estás haciendo una investigación, encuentras que hubo adjudicaciones directas y favoritismo. ¿De qué se trata? Buenas noches. Así es, Pepe, muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti, al auditorio de Grupo Fórmula. Pues sí, mira, es una investigación que hicimos en el SEO, nos tomó varios meses hacer esta investigación, semanas, porque tiene que ver con una red de empresas, ya decías tú, de empresas que se han beneficiado con los contratos de los programas de vivienda del gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que bueno, sabemos que quien dirige en el Infonavit, este instituto que tiene el recurso de los trabajadores, es un instituto tripartita donde participan los trabajadores, los sindicatos y el gobierno a través de este instituto del Infonavit, muy importante. Digamos que no estamos hablando de Pemex, porque Romero Oropesa fue director de Pemex 6 años y después se convirtió en el actual sexenio en el director del Infonavit, como para poner, digamos, las cosas en su justa dimensión. Se trata primero de un programa que ya lo decías, Pepe, con estos datos, un programa muy ambicioso del gobierno federal, construir 1 millón de viviendas durante el sexenio, y sabíamos, digamos, que la suspicacia de los periodistas, de los medios, una vez que pues conocimos cómo fue el accionar de Octavio Romero al frente de Pemex, pues que podría haber irregularidades en un programa tan ambicioso y con tanto dinero, ¿no? Porque construir 1 millón de viviendas, se imaginará el auditorio y tú, Pepe, que pues requiere muchos recursos que son de los trabajadores por un lado y también de presupuesto del gobierno, presupuesto federal. Lo que encontramos en estas investigaciones fue que de enero a septiembre del año pasado el Infonavit adjudicó 96 contratos para construir 100,000 viviendas, alrededor de 100,000 viviendas. El monto de ese presupuesto son 50,000 millones de pesos. De estos datos en general, 13 grupos empresariales concentraron por lo menos 14,212 millones de pesos de esos contratos. Se trata de empresas que ya trabajaron con Pemex, Pepe, que no tienen, digamos, experiencia en la construcción de vivienda, porque se dedicaban a otros temas de transporte. Por ejemplo, una se llama Inmobiliarios Mexicanos, que le adjudicaron casi 600 millones de pesos para construir 1,000 viviendas en Veracruz. Esta empresa se dedica al transporte, tenía contratos de transporte de hidrocarburos con Pemex, y allí ganó muchos contratos en la era de Octavio Romero. Otra se llama Interservicios de Tabasco, ganó el contrato para construir 6,064 casas en Tabasco con un presupuesto de 3,335 millones de pesos. Son cifras estratosféricas que se han otorgado a estas empresas, y esta empresa también era contratista de Pemex, que tampoco tiene, digamos, mucha experiencia en el tema de la construcción de vivienda. Otra se llama Metal Mecánica, PGB, Grúas Mendoza, que fue proveedor de Pemex, de tubería, de transporte, y que no tiene experiencia como contratista de, digamos, de vivienda de interés social como lo que está construyendo Pemex. Entonces, así como estas, hay muchas otras ligadas no solo al Pemex de Octavio Romero y de Marcos Herrería, que hoy es el secretario general del Infonavit, era la mano derecha de Octavio Romero en Pemex, es quien ha firmado, por cierto, todos estos contratos multimillonarios con estas empresas. Pero también hay otros grupos ligados al actual coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, en Tabasco. Fíjate nada más, con la familia Yunes en Veracruz, hay varias empresas que también están ligadas y que han hecho negocios ahora con el Infonavit. En total, te decía, más de 14,000 millones de pesos a una red de 13 empresas, 13 grupos empresariales que se han beneficiado, pues en lo que va del sexenio, que es un poquito más de un año, Pepe. Nuestra investigación es de enero a septiembre de 2025, con los datos más nuevos que están disponibles en plataformas públicas y en otras que hemos tenido acceso en el SEO, y que pues vamos un poco a este modus operandi, porque además de todo, como sucedió en Pemex,
no hay transparencia, Pepe. Muchas de estas adjudicaciones para construir vivienda de este programa de vivienda del bienestar, pues fueron entregadas directamente con programas que son llave en mano, donde los contratistas se encargan, pues prácticamente de todo hasta entregar la vivienda para que la gente que obtiene un crédito, son viviendas de alrededor de 600,000 pesos cada una, pues pueda ya llegar a vivir, ¿no? Pero más o menos esa es la investigación que nos tardó varias semanas, diría meses en obtener la información, y que por cierto les preguntamos al Infonavit, a todas las empresas que señalamos o que estamos, digamos, publicando en el texto del SEO, que está en el portal del SEO.com, pues su respuesta, ¿no? Antes de publicar el reportaje, bueno, pues al momento del cierre de la edición, ninguna respondió, ni el Infonavit, Pepe. No quieren hablar del tema. Octavio Romero Oropesa sería el primero, el que fue director de Petróleos Mexicanos, el que debería dar un poco la cara para explicar, ¿no? Porque se están replicando las prácticas que se siguieron en Petróleos Mexicanos, la centralización de decisiones, dice tu trabajo, adjudicaciones directas, beneficio a un círculo cercano de empresarios y aliados políticos, dejando fuera a grandes desarrolladores de vivienda tradicionales en el país, quienes sí saben lo que hacen. Es un asunto sumamente delicado. ¿Cuál es el riesgo para las personas que van a ir a ocupar esas casas? Pues sí, yo creo que hay muchos riesgos, empezando por el tema del presupuesto, de los ahorros de los trabajadores, aunque en el Infonavit y en el gobierno aseguran que no se están tocando los ahorros de los trabajadores para construir las viviendas, no hay un fondo que se conformó y demás, pero primero es un tema de mucho dinero, Pepe. Para tener perspectiva, lo que estamos hablando son 100,000 viviendas de 1 millón que se tienen proyectadas para el sexenio, y para esas 100,000 viviendas se destinaron estos recursos de 50,000 millones de pesos. Es decir, solo para tener idea de cuánto va a gastar el gobierno o el Instituto de Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, en este proyecto, este programa de viviendas del bienestar. O sea, es mucho dinero. Se sabía que pues podía ver todo este tipo de contratos en lo oscurito, con empresas amigas, contratistas favoritos, etcétera, como suele suceder, pero pues estamos hablando de un proyecto muy grande, muy ambicioso, de mucho dinero, donde puede haber mucha corrupción. Creo que esto es un indicio de que hay que ir a revisar ahí, que debe haber más transparencia en cómo se están adjudicando estos recursos. Y segundo, claro, como sucede pues en otros, como lo hemos visto en otros sectores, en el transporte, en los trenes, que se entregan contratos a empresarios contratistas que no tienen la experiencia, y bueno, pues resulta pues lo que hemos visto, ¿no? La línea 2 en el tren interoceánico, en el tren Maya, en fin, muchos proyectos donde no se hizo adecuadamente, sobre todo con empresas que saben del tema, y pues vienen tragedias, desgracias como las que hemos visto en otros sectores, Pepe. Así que sí es delicado. Las empresas desarrolladoras de vivienda que hoy construyen vivienda de este tipo, de interés social y de otro tipo, pero tienen experiencia en el sector, algunas tienen una participación mínima en estos proyectos, en estos programas de bienestar, o hay quienes ni siquiera están, que no están participando, porque, bueno, tendrán sus razones, a lo mejor no es tan viable económicamente, no les resulta un gran negocio, pero seguramente también porque pues están los contratos orientándose hacia una serie de empresas que son amigas pues de los que dirigen el Infonavit y de quienes estuvieron en Pemex, y que así lo hicieron, porque en Pemex tampoco hubo transparencia y hay cantidad de denuncias presentadas sobre cómo se adjudicaron contratos sin licitaciones, adjudicaciones directas, digamos, en la opacidad completa, y que lo mismo estamos viendo en el Infonavit. Yo creo que es un asunto que desde ya tendría que estar viendo ahí la Secretaría Anticorrupción, la que encabeza Raquel Buenrostro, y el gobierno federal, porque Octavio Romero va más o menos seguido a las conferencias de la presidenta a hablar de los programas, de cómo se están construyendo viviendas, pero detrás de esto pues no se dice que hay una red de empresas que son pues empresas favorecidas, que ya favorecieron en Pemex y que no tienen experiencia, que ahí me parece, como bien decías, Pepe, está lo peligroso para quienes van a habitar esas viviendas. Pues muchas gracias, Mario Maldonado. Gracias por compartirnos este trabajo de investigación periodística profesional que te llevó varios meses, mucho trabajo de fondo. No es un trabajo falso, no estamos inventando mentiras, sino realidad, y llamando la atención de la autoridad correspondiente para que
para que eche un ojo en todo esto y se evite mayor corrupción. Muchas gracias, gracias Mario. Gracias, querido Pepe. Y ahí está la investigación para quien la quiera consultar con detalle en elseo.com de mis compañeros Dani Ibáñez y Sergio Rincón. Gracias, Pepe. Te mando un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches en elseo.com, que es el portal de internet que maneja Mario Maldonado. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.